En el ajedrez del narcotráfico, algunas jugadas son finales. Existen organizaciones criminales que parecen eternas, monolitos de poder que han comprado gobiernos enteros, que mueven las economías de países pequeños y que han reescrito las leyes de la oferta y la demanda con plomo y plata. Cárteles que tardan décadas en construirse, forjados en alianzas familiares, en traiciones sangrientas y en una logística global tan compleja que rivaliza con la de cualquier corporación multinacional legítima. Creemos que son invencibles, que sus líderes son fantasmas inalcanzables, protegidos por ejércitos de sicarios y escudos de corrupción impenetrables. Creemos que su caída solo puede ser el resultado de una guerra de una década. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los imperios más temidos y sofisticados del mundo, un cártel que controlaba los cielos, los mares y las instituciones de México, se desintegró por completo en menos de 48 horas? No hablamos de una organización pequeña, hablamos de la organización Beltrán Leiva. En su apogeo, fueron conocidos como el Cártel de los Cárteles. Eran los socios fundadores de la Federación de Sinaloa, los hombres que ponían los aviones privados, los que corrompían a los generales y los que financiaban las campañas políticas. Eran intocables. Pero antes de sumergirnos en el análisis de esta caída estrepitosa, queremos invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si te apasiona el análisis profundo de la geopolítica, el crimen organizado y las estrategias que definen nuestro mundo, suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna investigación. Para entender la caída, primero hay que medir la altura desde la que se desplomaron. La organización Beltrán Leiva no era un cártel cualquiera. Eran la aristocracia del narcotráfico. Los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva eran originarios de Badiraguato, Sinaloa, la misma cuna que Joaquín El Chapo Guzmán. De hecho, eran sus primos. Durante décadas operaron como una sola entidad, la Federación. Si el Chapo era la cara pública y el estratega de rutas, y el Mayo Zambada era el financiero silencioso, los Beltrán Leiva eran la inteligencia y la fuerza. Arturo, el Barbas, era el cerebro de las relaciones públicas y la corrupción. Se jactaba de tener en nómina a las más altas esferas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República. Eran ellos quienes controlaban a los sicarios más temidos, como Edgar Valdez Villarreal, la Barbie, y Sergio Villarreal Barragán, el Grande. Controlaban los aeropuertos, los puertos y las rutas de Guerrero, Morelos, y tenían una presencia dominante en la propia Ciudad de México. Eran multimillonarios, sofisticados y estaban protegidos al más alto nivel. El primer error catastrófico no fue un tiroteo, fue una fractura familiar. El error número 1. Subestimar la lealtad y declarar una guerra fratricida. Todo cambió el 21 de enero del año 2008. Ese día, en Culiacán, las fuerzas especiales del ejército mexicano capturaron a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, el hermano más meticuloso y logístico de la organización. Fue un golpe quirúrgico, limpio, basado en inteligencia precisa. Arturo Beltrán Leiva, paranoico y furioso, no tardó ni un segundo en encontrar un culpable. En su mente, solo una persona pudo haber entregado a su hermano con tal precisión: su socio y primo, Joaquín El Chapo Guzmán. Arturo acusó a Guzmán de traición, de haber sacrificado a El Mochomo para ganar poder o para negociar con el gobierno. Esta acusación, sea cierta o no, fue el catalizador del fin. Arturo Beltrán Leiva le declaró la guerra total a la Federación de Sinaloa. La alianza más poderosa de México se rompió en un instante. Este error fue fatal por dos razones. Primero, convirtió a su aliado más poderoso, el Chapo, en su enemigo más encarnizado. Ahora no solo tenía que cuidarse del gobierno, sino también de los miles de sicarios, halcones e infiltrados del cártel de Sinaloa. Segundo, inició una guerra interna que consumió sus recursos, su atención y sus mejores hombres. La guerra fue brutal. El hijo del Chapo, Edgar Guzmán, fue asesinado en un centro comercial,
presuntamente por órdenes de Arturo. Las calles de Sinaloa y del resto del país se tiñeron de sangre, no por una guerra contra el Estado, sino por una venganza familiar. Este error los dejó aislados, vulnerables y gastando millones en una guerra que no podían ganar. Habiendo roto con Sinaloa, Arturo Beltrán necesitaba demostrar que él era el nuevo poder dominante. Y aquí cometió el error número 2. Confundir notoriedad con poder y volverse demasiado visible. Para financiarse y aterrorizar a sus nuevos enemigos, Arturo Beltrán Leiva y sus lugartenientes, especialmente la Barbie, desataron una ola de violencia sin precedentes. Ya no solo eran traficantes de cocaína, se convirtieron en secuestradores, extorsionadores y los pioneros de la violencia mediática más grotesca. Comenzaron a colgar cuerpos de puentes en Cuernavaca y Acapulco, dejando narcomensajes explícitos. Esta táctica, hoy común, fue popularizada por ellos en el centro del país. Buscaron el terror como herramienta de relaciones públicas, pero su error de visibilidad más grande fue su infiltración descarada en el gobierno. En el año 2008, estalló el escándalo conocido como la Operación Limpieza. Se descubrió que Arturo Beltrán Leiva tenía en su nómina directa a la élite de la lucha antidrogas de México, incluyendo a Noé Ramírez Mandujano, quien era el zar antidrogas del país, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la SIEDO. Tenía infiltrados en la Interpol México y en la Embajada de Estados Unidos. Si bien esto demostraba su poder, también fue su sentencia de muerte. El gobierno de Felipe Calderón, que basaba toda su legitimidad en la guerra contra el narcotráfico, quedó humillado internacionalmente. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, vio cómo sus operaciones conjuntas eran filtradas directamente al jefe de jefes. Arturo Beltrán Leiva pasó de ser un objetivo a ser el objetivo. El gobierno mexicano, para salvar la cara, y el gobierno estadounidense, por venganza, pusieron todos sus recursos en cazarlo. Arturo se había vuelto demasiado ruidoso, demasiado arrogante y demasiado peligroso para el establishment. Su violencia y su corrupción descarada lo pusieron en la mira de la única institución que, en ese momento, se consideraba menos penetrable por el narco, la Secretaría de Marina, la SEMAR. Estamos a punto de revelar el tercer y último error, el que desató el infierno de 48 horas en Cuernavaca y puso el último clavo en el ataúd de la organización. Es una lección de arrogancia pura. Si este análisis te está pareciendo revelador, te pedimos un segundo. ¿Ya te suscribiste? Asegúrate de hacerlo y activa la campanita. Déjanos un me gusta para que YouTube sepa que valoras este contenido y ayúdanos a crecer. Continuemos con el colapso. El error número 3. La arrogancia de la invencibilidad. A finales del año 2009, Arturo Beltrán Leiva era el hombre más buscado de México. Sus enemigos del cártel de Sinaloa lo cazaban, y la Marina de México le pisaba los talones, utilizando inteligencia proporcionada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Cualquier persona en esa situación buscaría el perfil más bajo posible. Una casa de seguridad austera, un círculo de confianza mínimo, movimientos nulos. Pero Arturo era el jefe de jefes. Él no se escondía, él operaba. Y cometió el error más viejo del manual, creyó su propia leyenda. En diciembre, decidió organizar una narcoposada, una fiesta de Navidad, no en la sierra, no en un rancho escondido, sino en uno de los complejos de apartamentos más lujosos y exclusivos de Cuernavaca, Morelos, la ciudad que él consideraba su fortaleza personal. La noche del 11 de diciembre, Arturo organizó la fiesta. No fue una reunión discreta. Contrató a músicos famosos, como Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, y al grupo Torrente. Había docenas de prostitutas de lujo, alcohol importado y un despliegue de sicarios por todo el edificio. Era un acto de arrogancia pura, un desafío abierto a sus perseguidores. Pero la inteligencia de la Marina, alimentada por los estadounidenses y, según muchos rumores, por sus enemigos de Sinaloa, o incluso por la Barbie, que ya negociaba su futuro, era precisa. Un equipo de fuerzas especiales de la Marina irrumpió en la fiesta.
Hubo un tiroteo feroz. Arturo logró escapar por una ventana, dejando atrás a sus músicos, a sus invitados y a varios de sus sicarios que fueron detenidos. Pero la Marina no lo soltó. Habían probado su sangre y sabían que estaba cerca. Aquí comienzan las 48 horas del fin. Durante los siguientes días, la Marina cerró el cerco sobre Cuernavaca. Arturo, herido en su orgullo y sin su red de seguridad habitual, se refugió en otro apartamento de lujo en el mismo complejo, Altitudes. Creyó que no se atreverían a volver. El 16 de diciembre del año 2009, la Marina regresó, pero esta vez no con un equipo de asalto, sino con una fuerza de invasión. 200 infantes de Marina, apoyados por helicópteros, vehículos blindados y unidades de inteligencia, rodearon el complejo. No iban a arrestarlo, iban a eliminarlo. Aquí es donde los 3 errores convergieron. Su guerra con Sinaloa, error 1, significó que no tenía aliados que lo rescataran. Su visibilidad y violencia, error 2, significaron que el gobierno no quería prisioneros, querían un trofeo. Y su arrogancia, error 3, lo puso en una trampa de concreto de la que no podía escapar. El tiroteo final duró más de 4 horas. Fue un infierno. Arturo y su último círculo de sicarios, apenas 6 hombres, se atrincheraron en el apartamento. Dispararon cientos de rondas, lanzaron granadas. El poder de fuego de la Marina fue abrumador. Usaron ametralladoras de alto calibre desde los helicópteros y reventaron las puertas con explosivos. Cerca de la medianoche, Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, el hombre que compraba generales y dirigía un imperio global, fue abatido a tiros en el piso de su baño, junto a sus últimos pistoleros. Por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa esa campanita para no perderte el próximo estreno, déjanos tu me gusta en este momento, y en los comentarios, dinos, ¿qué otro gran capo crees que cometió un error fatal? Queremos leer tu opinión. ¡Hasta la próxima!